existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente pactar con ustedes el uso de nuestras respectivas imaginaciones. Seguimos una línea de pensamiento de Eve de Bonafini al respecto, elaborando un poco la idea. La radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente, en los teatros de la mente, en los teatros de la mente. ¿Qué significa esto? Tal vez que cuando ingresa el sonido, o ahora en la era del streaming, el sonido más las imágenes, que son una parte y no el todo siempre, en nuestro cerebro se arman escenas. Independientemente incluso de la voluntad explícita, el cerebro procesa y donde percibe una voz, escucha un matiz, tal vez recuerda una imagen fija o en movimiento, y tal vez esa imagen fija o en movimiento trae el recuerdo de un perfume, de una sensación táctil, y entonces ya la experiencia de la radio es diferente, no tiene uno o dos planos, tiene más de dos planos. Y eso queremos en el país de la apatía, en el infierno de los peores gobernando buena parte del planeta. Reivindicamos sentir, pensar, reflexionar, tener empatía con los otros, considerarnos parte de un colectivo que nos influye y al que pretendemos influir, de tal manera que no estemos blindados a las sensaciones, que no estemos robóticos a la hora de procesar, que no seamos portadores de un ego que después no puede consigo mismo, sino que nos diluyamos en el placer de ser parte de las multitudes. En eso trabajamos y a eso los invitamos cuando hablamos de ponerle un poco de imaginación a todo. Un día la imaginación estará en el poder, el viejo sueño del pervertido mayo francés. Marina Lesser, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿qué dice usted? Buenas tardes, Carlos Polimeni, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes al equipo, ¿cómo andan todos y todas? Pensé que debe estar rara la diferencia entre el afuera y el adentro, hablo de la temperatura de la calle y del estudio, porque yo vengo de mangas cortas y usted se puso la campera cuando ingresó al estudio. Está fresco acá entonces. Acá está fresco, yo salí muy temprano hoy de mañana, en este martes 16 de diciembre, muy temprano a la mañana, rumbo al Hospital Fernández, y estaba bastante fresco. Cuando salí ya a media mañana, sentí bastante calor, así que estoy abrigada para este momento, pero bien puesta la ropa en esta madrugada. Ya que madruga, Dios lo ayuda. Claro, yo sé de madrugadas, pero al revés. Transito las madrugadas hasta las 4, 4 y media, 5. Esta mañana me fui a dormir, pude conciliar el sueño, esa es la verdad, y ya estaba amaneciendo. Dije, amanece muy temprano a las 5 de la mañana. Y bueno, no por mucho madrugar, se amanece más temprano, uno se va a dormir a la hora que puede, más vos que trabajás en doble turno tarde y noche, me imagino que debe haber siesta en el medio, porque si no sería imposible, robótico, claro, ¿no? Marcar la opción no soy un robot. Mi amigo Claudio Orellano posteó el otro día en sus redes sociales una conversación sobre el poder de resistencia de los que duermen siesta, ¿no? Hay una vieja frase del general Juan Domingo Perón, que como era militar de formación, se levantaba siempre muy temprano. No me digas que Perón era militar, Carlos. Claro, era muy militar. Perón fue toda su vida muy militar, pero se levantaba muy temprano, por ende. El general le decían, sí. Claro, saben que, bueno, antes le decían el coronel, el teniente coronel, el teniente. Saben que hay una frase de las Fuerzas Armadas que en resumida cuenta dice: al pedo pero temprano. También. Es decir, se levantan al pedo pero temprano. Pero bueno, es una costumbre que rige la vida de muchas personas. También Mick Jagger, que es hijo de un militar, se levanta todos los días a las 7 de la mañana. No hace falta ser Perón para levantarse a las 7 de la mañana. Bueno, Perón se levantaba a las 5, dicen sus biógrafos, desayunaba, hacía su trabajo intelectual, salía, hacía su trabajo físico, caminaba, después leía, sobre todo el Perón en el exilio, que no tenía el trabajo de ser presidente de la nación o atender a la política, y después comía temprano y frugalmente al mediodía y dormía una siesta de 2-3 horas. Y decía que cuando uno se levanta a dormir la siesta, tiene dos grandes momentos de lucidez en el día. El de la mañana, cuando está descansado y el cerebro funciona a pleno, y el de la tarde, cuando uno durmió la siesta y el cerebro vuelve a funcionar a pleno. Después eso va menguando. Es un consejo que yo doy: la siesta es resistencia.
Y el ocio también es resistencia en este mundo en que nos quieren imponer que hay que trabajar y que no se duerme y que todo el día y desde la mañana hasta la medianoche, y el presidente y los ministros en un streaming a las 2 de la mañana toman medidas que después a las 8... Toman otra cosa que medidas para ser tan trasnochados, imagino o supongo, pero vamos a dejar de suponer solamente porque las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirarlas. Eso sería un problema personal y no nuestro, pero se torna político cuando toman decisiones. Y cuando representan a la mayoría del conjunto del país, de los habitantes de esta tierra hermosa. Yo tengo para mí que mucha gente que toma grandes decisiones toma. Bueno, toma, por ejemplo, Galtieri. Tomaba, claro. Bueno, digo, toman más allá de medidas, es verdad que para ser feliz hay que tomar decisiones y... yo no digo decisiones, digo estimulantes graves, duros. Pero me quedo con esto que contabas de Perón, de que primero hacía al amanecer, cuando se despertaba, hacía un trabajo intelectual. Claro. ¿Ha sustituido el dispositivo telefónico, tecnológico, un poco de ese sapere aude, ¿no? De ese trabajo intelectual que el ser humano estaba predispuesto a hacer para pensar críticamente antes de continuar la diaria inmersa en la rutina en la que el hombre se acostumbra y se impone o se autoimpone el poder vivir un poquito de pensamiento crítico que es con uno mismo, ¿no? De preguntarse realmente si está yendo bien y si está siendo coherente y consecuente con lo que dice, hace y piensa, porque ha pasado en estos tiempos de que me doy cuenta de que la gente dice mucho una manera, pero hace mucho de otra. O sea, se autopercibe de una manera que no concuerda o que no tiene cierta coherencia con lo que después predica, ahora que está tan de moda predicar, bajar línea o discursiar de manera predicante, ¿no? El streamer. Nada me gusta menos. Ay, no, es a mí tampoco, pero digo, por eso me lo hago en forma de pregunta, no de certeza. No estoy predicando, ni estoy diciendo ni verdades relativas, ni absolutas, ni quiero encontrar síntesis operadora. Haciendo preguntas. Pregunto a la audiencia y comparto la inquietud y el interrogante porque no sé nada de si esto el trabajo intelectual al que vos referiste, ¿no será que tenemos que repensar que por ahí la rebelión del futuro, y por ahí el futuro ya llegó, es dejar, ¿no? Prescindir del dispositivo tecnológico 24/7 y la dependencia que eso genera para ir hacia la vida real, porque en la vida real están estas respuestas de las cosas que tal vez me estoy preguntando. Claro, y no ser trogloditas respecto a esto, ¿no? Tu enemigo no es la inteligencia artificial, tu enemigo no es Internet, tu enemigo no es la tecnología. Tu enemigo es alguien muy superior que maneja todos esos elementos y te condena de alguna manera a lo que técnicamente llaman hoy muchos contrahegemónicos las corporaciones del entretenimiento, ¿no? En la palabra entretenimiento ya hay una cosa, te entretienen como el mago te entretiene mientras hace el truco. ¿No? Te distraen, claro, te distraigo por acá, te pongo los huevos por acá, te canto el tero, canto por acá. Como la boa constrictora que se yergue, te mira, te hipnotiza, te inmoviliza y después te pica y ya es tarde. Digo, hay una idea de que estamos muy entretenidos, que estamos diversamente entretenidos, que tenemos acceso a todos, pero mientras te entretienen, es decir, mientras va pasando el tiempo, te tienen entre el tiempo que va pasando y vos estás distraído, mirando el estreno de Netflix, el estímulo de TikTok, escroleando, leyendo todo el tiempo, creyendo que lees porque en una pantallita pasan imágenes, a lo mejor por detrás están los elefantes y no los estás viendo porque estás metido ahí. Las corporaciones del entretenimiento son las que gobiernan el mundo hoy y ponen a los presidentes. Te entretienen mientras te meten la mano en el bolsillo. Entonces, si pudiéramos entender que el enemigo no es la tecnología, que es una herramienta, sino el uso que la tecnología hacen los poderosos, compartiéndote un pedacito para que te creas parte de, cuando en realidad te están estafando, como el banco que te habilita una forma en que podés manejar todo a distancia y con tecnología, pero un día con esa misma tecnología te afanan todo y no tenés ni a quién recurrir porque ya perdiste la costumbre y no hay nadie en el banco. Hay todo un asunto sobre el que nosotros al menos tenemos que reflexionar para no ser parte del ganado que bovinamente obedece al poder de turno, sino en todo caso la sensación de querer ser las ovejas negras. Si este es el ganado, yo quiero ser oveja negra. Bueno, claro, somos todos ovejas, aún los que nos queremos diferenciar y ser ovejas negras. Entristece un poco la falta de autenticidad en eso, ¿no? O de correlación o de transformación en la disputa, de ese sentido que bien decís, Carlos, de la política, ¿no? Como herramienta nuestra
porque bueno, una vez alguien dijo, no, es verdad, no me creen, pero yo voy a hacer que me crean porque voy a ser valiente, corajudo y digno, y entonces demostró que se podía de algún modo plantarse frente a lo que se imponía desde esa base de los 5, hoy salió justo los 12 hombres más ricos del mundo, que son, como bien decís, los que gobiernan esas economías. Los magnates tecnológicos en general. Sí, de esas plataformas de entretenimiento que en realidad son corporativas y que hasta manejan bancos hoy por hoy. Y además están al servicio de un poder más grande que cualquiera de nosotros, el poder económico del capitalismo en esta etapa. Y conducen democracia, claro, extractivistas, y conducen democracias, y lo que más les interesa son nuestros glaciares, nuestras montañas. Bueno, por supuesto, ¿quién no querría el Perito Moreno? Digo, si llegás a la Argentina, ¿vos qué te llevas? ¿El Obelisco o el Perito Moreno? Pero mientras tanto, qué mal el Chiquitapia, ¿no? Las corporaciones de la distracción nos tienen mirando ese foco mientras están ocurriendo ahí todas estas cosas. Norberto Bobbio ya lo decía, hable de corrupción, si quiere romper el sistema con que Rousseau habló del contrato social, hable de corrupción, y Roberto Art también lo dice en el cuento, si usted quiere, ¿quién quiere ser diputado? Y diga que es estafador, diga que es corrupto, diga que robó, y va a ver cómo se convierte definitivamente en legislador, ¿no? El problema de esto es que alguna vez lo dijo el Pepe Mujica, ¿no? Una cosa, la experiencia de Lula en Brasil podría indicarlo, es hacer política de testimonio. Una cosa es ser opositor a un gobierno de derecha y entonces tener todo muy claro, y otra cosa es gobernar después y no cometer los mismos errores que los otros y asegurar con el gobierno la continuidad de un proceso histórico, político y social, con todos los elementos que eso tiene. Porque hay muchos campeones que dicen que son maratonistas y después a los 200 o 300 metros de carrera no funcionan más, y hay ahí todo un ejemplo. Hay incluso un culto a la juventud como un elemento importante de poder. El saliente presidente de Chile fue el presidente más joven de la historia por una fuerza de izquierda, tenía 37 años cuando asumió. Pepe Mujica y Tabaré gobernaron Uruguay pasados los 80 y Lula va a cumplir 80 y es candidato de vuelta. ¿Es la juventud el patrimonio necesario para alguien que quiere cambiar todo, o hay una combinación de elementos que incluyen la experiencia, el saber hacer y el ímpetu de la juventud? Porque sin una cosa o la otra, la verdad que todo renquea bastante, como se comprobará apenas se camine un poco en la realidad política argentina. Sí, una buena idea es entender que lo que hizo la tecnología en este avance sideral, al que unos se ayornan más rápido que otros y otros quedan en modo analógico, es entender que esos sectores o esas categorías de sectorizar tal vez ya son las anacrónicas, ¿no? Digamos, donde un joven por ahí tiene 81 años y un viejo tiene 20, ¿no? Los jóvenes viejos, una película de Rodolfo Kuhn de los años 60. Los jóvenes viejos. Los jóvenes viejos. Un día le preguntó a Atahualpa Yupanqui, sentado en el piso de su estudio Badía y compañía, el conductor Juan Alberto Badía, y Donata, ¿qué tiene de nuevo? Y Atahualpa Yupanqui, así, con esa forma de mirar que era un poco irónica y un poco salvaje, un poco agresiva y un poco gastadora, le dijo: yo, Badía, de nuevo no tengo nada, puras cosas viejas traigo. Y a partir de eso empezó a cantar sus puras cosas viejas. De puras cosas viejas vamos a empezar ahora a hablar al celebrar los 123 años del nacimiento de un escritor enorme de la lengua castellana. En la lengua castellana suele hablarse de la generación poética española de 1927. En esa generación están algunos de los poetas más importantes de todos los tiempos. Entre ellos, Rafael Alberti, de él vamos a hablar, Federico García Lorca, asesinado al comienzo de la Guerra Civil por un comando en el sur de España, Miguel Hernández, que murió de una enfermedad contraída en las mazmorras del franquismo después de la Guerra Civil, León Felipe, una voz extraordinaria, al que decía mucho, pero mucho, en sus recitales de poesía, un actor argentino, Héctor Alterio, que acaba de morir, y muchos otros, todos los cuales fueron muy prestigiosos. Rafael Alberti vivió una parte de su exilio en América Latina, vivió en la Argentina, en distintos lugares, escribió desde la Argentina, vivió luego en México. Tal vez muchísima gente lo conoció, era grande de verdad, en la Argentina gracias a Joan Manuel Serrat. Una canción clásica del repertorio de la lengua hispana, Rafael Alberti, el poema original, el argentino Carlos Guastavino, la melodía. Por ir al norte fue al sur,
No todos los poetas de la generación del 27 son muchos y muy grandes. Eran de izquierda. Todos fueron víctimas del franquismo. Ya saben que cuando el franquismo, los fascismos, los neonazis gobiernan, todos los otros son iguales. Socialistas, comunistas, anarquistas, independientes, del centro, indiferentes, son todos iguales y merecen todos el mismo destino. El mismo principio que regió el exterminio nazi. Judíos, gitanos, negros, mulatos, originarios, comunistas, todos iguales, todos merecen el campo de concentración y el exterminio. El problema es que todos esos, cuando están juntos, tampoco se ponen de acuerdo entre sí. Las diferencias entre ellos son mucho más grandes que el temor al enemigo. Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una... Podría decirse que Rafael Alberti partía de sensaciones chiquititas e importantes, en general universales, para hacer una obra de altísimo valor. Su militancia en el comunismo, su férrea posición respecto al franquismo, lo llevó a que más adelante en su vida fuera un símbolo. Recordamos en la Argentina a Rafael Alberti en conciertos y recitales extraordinarios de intenso nivel político, sobre todo porque un poema suyo musicalizado por Paco Ibáñez, después lo vamos a escuchar, A Galopar, se convirtió en algo mucho más simbólico que un asunto de la Guerra Civil Española. De hecho, el grupo punk Ataque 77 grabó A Galopar en la Argentina de los 90. Que las estrellas... Ese impulso antifascista, a galopar hasta enterrarlos en el mar. La paloma es la paloma de la paz. Esa casi invención del artista Pablo Picasso. Otro español del sur, otro perseguido por los fascismos. A Rafael Alberti con su acento tan del sur de España, diciendo creemos el hombre nuevo. ¿Qué? La idea del Che Guevara, del hombre nuevo, ¿salió de ahí? Con Raimundo Fagner, Rafael Alberti, homenaje a Picasso. Lograste reducir la guitarra a geometría, la mandolina, el violín, la flauta, y los descompusiste para verlos mejor. Es que Rafael Alberti también era un dibujante importante. Prende todas las caras del sonido, los vasos, las botellas. Hay muchas relaciones generacionales, políticas y personales entre Alberti y Picasso. Los periódicos. Esto es parte de una obra entera de homenaje al gran pintor del siglo XX. Dislocados cantarán, pero jamás lo hicieron más unidos. Alberti decía que Picasso pintaba la música. Picasso decía que él no pintaba lo que veía, sino las emociones que le despertaban aquellas cosas que él miraba. Es posible que Rafael Alberti dibujara al escribir. Oye, qué música,
Cuando pensamos en estos colosos culturales antifascistas de la lengua española y sintetizamos el largo exilio, ¿saben lo que es vivir 40 años fuera de la patria? ¿Saben lo que es una y mil veces evocar el barrio, el lugar de nacimiento, el acento, los sabores y no tenerlos a mano? Los libros, los periódicos, los... ¿Saben que para los griegos el peor castigo que un ciudadano podía sufrir era el exilio que obligaba al entierro en otras tierras? Pero jamás lo hicieron más unidos. Hubo un momento en que el gobierno de la República Española, con todas sus divisiones socialistas, comunistas, anarquistas, independientes, no se dio cuenta de que la propia desunión iba a auspiciar la Guerra Civil Española y la posterior derrota. 37 años gobernó Franco. Muchas fuerzas progresistas estudiaron en la historia el fenómeno ese. Tú has pintado la música que mira. Y cómo el ascenso de los nacionalismos en Italia, en Alemania y en España fue apoyado por Estados Unidos para intentar combatir la idea del comunismo soviético. Después fue tarde para lamentos. Tú has pintado la música. Ahora, en medio de esa desolación, de esas épocas oscuras, todos los involucrados crearon belleza. Hicieron incluso una sofisticación del sufrimiento para que lo suyo no fuera solamente testimonial. Rafael Alberti, Los ojos de Picasso. Ahora los ojos de Picasso, el occhi de Picasso. Siempre es todo ojos. No te quita ojos. Se come las palabras con los ojos. Es el 7 ojos. Es el 100.000 ojos en 2 ojos. El gran mirón, como con un botón marrón y otro botón. El ojo de la cerradura por el que se ve la pintura, el ándate con ojos cuando te muerde con los ojos, el ojo de la aguja que solo ensarta cuando dibuja, el que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos, el ojo avisor, agresor, abrasador, inquisidor, el ojo amor, el ojo en vela, centinela, candela, espuela, el que se revela y revela, no pega los ojos, no baja los ojos, te saca los ojos, te salta los ojos y te deja manco, te deja cojo, luego te compone, te descompone, la nariz te quita, después te la pone, luego te la quita o te pone 2, ojo que te espeta, que te desgarreta, te agranda las tetas, te achica las tetas, te hace la puñeta, te levanta el culo, te deja sin culo, te vuelve un alambre, te ensarta en estambre, te pega un diario, te ve del revés, todo dividido, tundido, partido, cosido, curtido, roído, flaído, ojos animales, letales, mortales, umbilicales, ojos cataclismo, temblor, terremoto, maremoto, abismo, flor, ojos toro azul, ojos negro toro, ojos toro rojo, ojos, son el con y el sin y el con esto y sin esto, traspestos y opuestos, de nuestros molestos, el sumo y el resto, el mundo tranquilo pendía de un hilo, él le partió el hilo y el desbarajuste de la gran baraja cortó con su filo su pincel navaja, salta el mundo, vuela, hecho añicos canta, relincha, arde en vela, se espanta, afuera esos ojos, quítenme esos ojos, ¿quién trajo esos ojos? Yo quiero ser flor, pero soy un pez, yo quiero ser pez, pero soy manzana, quiero ser sirena, pero soy un gallo, quiero ser la noche y soy la mañana, maten esos ojos, virojos, pintojos, ojos trampantojos, aquí la matanza, aquí la esperanza, el fusilamiento, el derramamiento, la paz, la bonanza, ojo que remonto plato, ojo que salto chojarra, ojo que giro paloma, ojo que revinco cabra, vivan esos ojos, luz para esos ojos, líneas y colores para esos 2 ojos, todo el amor para esos ojos, el cielo entero para esos ojos, el mar entero para esos ojos, la tierra entera para esos ojos, la eternidad para esos ojos. Muchos argentinos recordarán a Rafael Alberti aquí. Lo recordarán en San Pedro mirando el río Paraná, cuando miraba el río Paraná o hablaba de barcos o marineros. Era extrañar Cádiz, donde nació, el puerto de Santa María, que fue su cuna y su primera educación. Dolores Díaz Álvarez, que escribe ahora al WhatsApp de la radio, dice: cuando estuvo exiliado en la Argentina se refugió un tiempo en Villa del Totoral, al norte de Córdoba, en la casona de Araoz Alfaro, que era el secretario del Partido Comunista. Cuando le preguntaron en el pueblo cómo lo podían homenajear, pidió que plantaran un árbol en su nombre,
es el árbol que hoy está en la plaza principal. Si mi voz muriera en tierra, Enrique Morente, el Goyeneche del flamenco, con José Mi Carmona. muriera en tierra y dejarla en la ribera, llevarla. Rafael Alberti, educado en una era, nació un día como hoy, en 1902, en que la forma de transportar personas de continente a continente excluía los aviones. Deseando una cosa, parece Y era en barco. luego que se consigue, tan solo es humo. Vivió un montón de tiempo, vivió prácticamente todo el siglo. Rafael Alberti Merello, así había nacido, murió en 1999. 97 años de recorrido. A dibujar esa ropa. Por convenciones se llama en la historia de la literatura española el siglo de oro al siglo en que coincidieron los talentos de Lope de Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, Calderón de la Barca, Góngora, los escritores que forman el canon clásico, Quevedo. Esta otra generación, la de comienzos del siglo XX, en comparación con ella, se llama la generación de la Edad de Plata. Si su valor en la historia completa es altísimo, y en el medio de esa generación brilló Rafael Alberti, que claramente, después de las muertes de García Lorca y Hernández, se convirtió en un sobreviviente, alguien que además se encargó de llevar el mensaje, el legado, la mochila durante el resto de su vida. Sarmiento en la lumbre. Yo lo recuerdo en el Teatro Cervantes de la ciudad de Buenos Aires, a fines de los años 80, casi ya pisando los 90, en un espectáculo majestuoso. Por un lado se enciende, por otro llora. En que cuando él interpretaba, por ejemplo, a Galopar, música original de Paco Ibáñez, como lo hizo durante décadas y décadas y décadas, aquello sonaba como la Marsellesa en castellano. Una canción de combate y al mismo tiempo de aliento, que por eso se convirtió en un himno y por ende en una canción inmortal. Y sobre la vela el viento, y sobre el viento. En muchos casos la poesía convierte el dolor personal en un hecho estético con valor para todos. Es mucho más difícil convertir el dolor político por sobre el personal, o incluyendo el personal en lo político, en un hecho trascendente para el resto del mundo. El mundo se enteró de Guernica por el cuadro de Picasso. Las atrocidades del franquismo durante la Guerra Civil Española y después fueron en gran parte denunciadas por los escritores y poetas. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Bueno, ahora os propongo que cantemos juntos, esta vez, pero juntos, y que salgamos de aquí galopando. Y Rafael también va a cantar. Vale. A ver, ponerle voz y ponerle rabia también, ¿eh? Bueno, nada, realmente estos aplausos maravillosos para Paco y para mí y sobre todo para esta canción me enorgullecen enormemente de que estemos aplaudiendo una letra como esa. Así que muchas gracias a todos. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Más adelante, Marina, ¿con qué nos nutriremos en el programa? Revuelto nutritivo tenemos hoy porque vamos a hablar de Eternal White, que es una serie de ciencia ficción internacional. Vamos a hablar con su director, Christoph Bell, desde Alemania va a hablar. Él va a estar en Berlín. Se filmó acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Catamarca. Le mandamos un saludo a los catamarqueños. Y a Christoph Bell, con el que vamos a hablar en un rato. Exactamente. Y se pueden ver los paisajes del desierto de Tatón, dunas mágicas y duna de la ballena de la localidad de Fiambalá. ¿Conoces Catamarca? Conozco Catamarca, sí. Yo estuve hace mucho tiempo y la verdad que no recuerdo nada y la conozco muy poco. Hay que defender Catamarca porque la están por regalar. La serie de ciencia ficción de Eternal White, dirigida por el director con el que vamos a hablar, que está en Berlín, que se llama Christoph Bell, se estrenó el 12 de diciembre en distintas plataformas y en el sitio de internet eternalwhite.ar. Se puede también ver obviamente por Amazon Prime Time, YouTube y también en Apple. Y bueno, y nos va a contar, ¿no?, de qué se trata. Tiene un elenco argentino: Paula Brasca, Cristian Salguero, Roxana Bordón, Lautaro Delgado, Nadine Cifré y Juan Palomino. Y Christoph Bell nació en 1974 en Alemania y estudió en la Universidad de Cine acá en la Universidad del Cine de Buenos Aires, en la FUC, y en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y en el 2003 debutó como director con un corto que vi que se llama Público Privado, que ganó en la Berlinale. Recibió la mención especial del jurado. Bueno, después realizó varios largometrajes, documentales para cine y televisión, y todos sus trabajos fueron premiados. Vamos a conversar entonces con Christoph Bell desde Berlín para que nos cuente sobre esta serie que filmó acá en Argentina y que se estrenó hace
hace poquitos días, que se llama The Eternal White y es una ciencia ficción que nos resulta más que interesante. Luego te cuento de qué va. En la historia del pensamiento latinoamericano hay un nombre argentino, el nombre de Enrique Dussel, filósofo nacido en Mendoza, exiliado en México, donde murió hace 2 años, que es clave. Para muchos, Dussel fue el Hegel latinoamericano. Fue un filósofo de alta escuela que además interactuó con las grandes voces europeas desde un punto de vista latinoamericano. Fue el fundador de aquella tendencia que se llamó la filosofía de la liberación. Después de la teología de la liberación, la filosofía de la liberación y un puente entre ambos. Una directora argentina, Cecilia Fiel, hizo una película sobre Dussel con Dussel, y esa película va a verse este miércoles, mañana, 17 de diciembre a las 20, en una única función, con la presencia de la directora en el Cine Gomón, que queda en Avenida Rivadavia 1635. Eso ocurrirá en la sala 3 y estará presente la directora. La invitamos para charlar un poco sobre la figura de Dussel y sobre su película. Dussel murió hace 2 años, en noviembre de 2023, casi sin que en la Argentina hubiera una noción precisa sobre su aporte y qué había hecho. No ocurría lo mismo ni en México ni en Estados Unidos. De hecho, fue el primer latinoamericano que formó parte de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, aquella que integraron Einstein o Darwin, para hablar de nombres muy, muy grandes. Pero ahora, antes de lo que sigue en el programa, a las 14:43, Christophe Bell, el director con el que vamos a charlar, que habla bastante bien castellano porque vivió en la Argentina. Claro, estudió acá, estudió en la Universidad Se de Cine. enamoró de la Argentina y se quedó después de diciembre de 2001. Exactamente, es eso lo que lo motivó a quedarse y es hijo del nuevo cine, lo que se llamó en aquella época nuevo cine argentino, ¿no? Y público-privado, su corto tiene mucho de ese Mucho que nuevo ver. cine argentino que relataba estas realidades que un poco se fueron absorbiendo con estas nuevas tecnologías, ¿no? Se cumple ahora un aniversario, el número 24 del 20 y 21 de diciembre de 2001. Nosotros este domingo 21, enfocándonos en ese asunto, haremos una nueva función del espectáculo La Patria no se vende. Será en el Club Social Lusuriaga, que queda en el barrio de Barracas, en el sur de la capital federal. Estamos invitando a los amigos del sur de la capital federal, pero abiertos a cualquier opción, a que vengan a nuestra función el domingo al mediodía a las 14. Saben que es un espectáculo que, como un programa de radio, está vivo. Cambia, muta, va incorporando elementos. En este caso, lo temático 20 y 21 de diciembre, está claro, vincula este presente con aquel pasado. Vieron que hubo muchas ideas sobre cuándo vendrá el 2001. Durante un periodo del gobierno de Javier Milei, de eso ya no se habla. Ya no se habla porque queda lejos o porque las políticas del entretenimiento ponen nuestros cerebros en otros lugares. Las entradas son muy baratas, se venden por alternativa teatral y quedan. Así que estamos invitando a aquellos que tengan deseos a darse una vuelta. La idea de domingo al mediodía nació como una forma de reiterar los ritos familiares. Domingo, día de reunión, si es posible, día de un almuerzo en que se conversen de cosas importantes. Nosotros ponemos una parte de la conversación. Y estamos muy seguros de que para muchísima gente la experiencia de pasar por el espectáculo ayuda a construir anticuerpos contra el presente y mejorar la semana por empezar. No son semanas fáciles, son las semanas del fin de año. El 28, el domingo siguiente, Día de los Inocentes, estaremos en Perón Lanús por 4ª vez en el trimestre haciendo una función renovada de La Patria no se vende. Están todos invitados. No digan que no avisamos, ¿eh? Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. ...14:49 ahora les habíamos propuesto un paseíto por Enrique Dussel, en principio por la película sobre Enrique Dussel que se llama Dussel, retrato de uno de los intelectuales fundamentales del movimiento que se llamó la filosofía de la liberación. Vamos a empezar por compartir con ustedes en el streaming las imágenes y el sonido, en la radio el sonido, el tráiler con que el documental puede ser presentado en sociedad. Aquí se ve una obra rota que justamente es de Hegel, porque estos libros estaban enfrente de la puerta cuando me pusieron la bomba. Y cambiar la subjetividad, de tal manera que un obrero pobre empieza a ser una persona más respetable, pero no para comprar cosas en el mercado siendo un consumista, sino para comprar libros y tener una vida espiritual más amplia. En especial alabado seas el Señor hermano Sol. Por la hermana Luna y las estrellas, por la hermana Agua, por el hermano Fuego, por nuestra hermana la Madre Tierra. La directora de esta película se llama Cecilia Fiel y está aquí con nosotros. Cecilia, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos. Te quedaste hipnotizada por tus propias imágenes. Sí. ¿Qué te pasó? Sí, me las quedo mirando. Fue un gran deseo ese documental, con muchos conflictos en el medio, después el fallecimiento de Dussel, pero se pudo terminar. Bien, vos filmaste al más otoñal de todos los Dussel, cuando tenía 87 años. Exactamente, sí. Ya muy débil de salud y en un contexto pandémico.
lo cual eso también determinó que el documental tuviera esta forma, ¿no? Cuando yo presenté el guion al Inca iba a ser un documental muy distinto, pero bueno, finalmente es lo que se pudo hacer y 4 años después del rodaje, está el estreno. Hoy en muchos países de la América Latina de habla hispana y en muchos países anglosajones de habla inglesa se estudia la obra de Dussel como un filósofo, pero también como un teólogo, ¿no? La idea de la filosofía de la liberación posterior a la teología de la liberación le permitió a un montón de gente entender que había otros caminos para una filosofía, un modo de pensar latinoamericano, en su caso como una especie de puente, ¿no?, entre la filosofía europea y los aportes que se podían hacer desde este sufrido continente. Claro, digamos que no reniega de la filosofía europea, porque de hecho él estudia en Europa, hace unos cuantos doctorados, pero sí podemos decir que la fagocita y la sitúa en América Latina, ¿no? Ese es el gesto fundacional que me parece que uno puede tomar de Dussel para no corrernos radicalmente de la filosofía europea, porque además nos constituye, la hemos estudiado, nos hemos formado en esa línea, pero sí fagocitarla y hacer una lectura de eso desde América Latina, que es lo que él hace, ¿no? ¿Por qué te interesó a vos hacer una película con todos los peros que tenías, una película sobre un filósofo argentino exiliado de los años 70, desde los años 70, después del atentado, la bomba ahí que describía, en México y de país del que prácticamente no volvió aquí? Exactamente, bueno, el motivo principal fue porque en el año 2010 yo integré la comisión del plan de estudio de mi carrera, la carrera de artes de la UBA, y bueno, con otros compañeros habíamos tenido la intención de incorporar contenidos latinoamericanos en la materia donde yo era profesora, que es estética. Bueno, lamentablemente eso no prosperó, pero siempre fue mi militancia, ¿no? Tratar de pensar una estética desde América Latina. Y ahí fue que me encuentro con Dussel y lo empiezo a leer y digo, ¿cómo nunca lo había estudiado? ¿Dónde estaba esto? Claro, ¿dónde estaba? Tanto Kant, Hegel, de golpe aparece Dussel. Y bueno, fue maravilloso porque me encontré en esa filosofía. Leyendo a Dussel, sentí que ahí estaba yo, ¿no? Bien, lo de Hegel no es menor, ¿no? Lo del Hegel latinoamericano. Podríamos pensar si Hegel postuló la dialéctica del amo y el esclavo, entre otras cosas que nos sirven para entender esta época. Eso traducido a América Latina para Dussel era otra cosa. No era el amo y el esclavo griego, ateniense, en esa convicción, sino la tortura del conquistador sobre el conquistado que admite la tortura. Y entonces la cosa no se apartaba del canon europeo, pero le daba un color y un idioma propio. Claro, ancla ese problema en América Latina y dice, como vos muy bien decís, en un libro que se llama 1492, el encubrimiento del otro, jugando con la partícula descubrimiento o encubrimiento, ahí justamente él ve lo que es un genocidio, es decir, ese lado oculto que viene desde la modernidad en el discurso europeo, como si la modernidad fuera todo divino, el progreso, las luces, y en realidad lo que ahí dice Dussel, dice, bueno, no fue eso para nosotros, fue un genocidio y fue la instalación de un modo de producción de la cual no solamente subsiste, sino que seguimos teniendo hoy los efectos de ese 1492, y que por supuesto después se sumaron otros filósofos o sociólogos, el caso de Aníbal Quijano, quien cuando escribe sobre América Latina va a plantear la colonialidad, es decir, ya no hablamos meramente de colonialismo, sino de cómo ese sistema se reproduce a través del Estado-Nación y sus instituciones, al punto de que hoy lo sostenemos. Estamos viendo una foto fija del documental. Es Enrique Dussel paseando por qué lugar del DF. Esa es la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, y justo atrás la Biblioteca Central, que como él explica en un momento en el documental, es un mural de O'Gorman que representa la calle de los muertos de Teotihuacán. Teotihuacán, que está muy cerca del DF, como a 40 kilómetros, hay las pirámides del Sol y la Luna, un punto clave de la cultura azteca precolombina. No es menor la decisión de Dussel de quedarse en México, porque allí donde estaban las sedes de dos de los
de las civilizaciones más avanzadas, las mayas y las aztecas de la era precolombina, seguramente había un montón de elementos que le permitían pensar de manera distinta. En la Argentina, con la cantidad de inmigración europea, una parte de la herencia original está completamente diluida. No pasa lo mismo en México. No, para nada. Gracias a Dios es un presente, toda esa cultura es presente, es una realidad que te atraviesa cuando uno va a la calle y encuentra un mural sobre la Coatlicue, ¿no? La madre fundadora de la cosmogonía náhuatl, en la comida, en todo. Y Dussel, a lo largo de su filosofía, se va nutriendo de esa cultura. Si bien no en un comienzo, porque de hecho en el documental cuenta, ¿no?, que para incorporarse en la Academia Mexicana era fundamental pasar por Marx. Entonces él en un momento, en la década de los 80, va a Alemania, todavía era Alemania del Este, y empieza a hacer una lectura de Marx desde los manuscritos que no estaban ni publicados, ¿no? Eso hizo que después Frederick Jameson lo invitara, por ejemplo, a Estados Unidos a dar conferencias sobre Marx. Fue el primer latinoamericano en ser incorporado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Hay ahí un asunto de reconocimiento aún de aquellos que tal vez se veían afectados por el modo de pensar de Dussel, pero no podían menos que respetarlo y elevarlo. Y quien lo influye mucho indirectamente es un discípulo boliviano, José Bautista Segalés, que tiene un libro que se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina?, donde hace toda una fagocitación de la racionalidad moderna a partir de la cultura aymara. Y ese diálogo lo vitaliza mucho a Dussel, porque empieza a incorporar ideas que venían en realidad de la Via Yala, podemos decir, ¿no?, a través de este filósofo. Es bueno pensar que esos preconceptos europeos o los preconceptos latinoamericanos sobre qué pasó a partir de 1492 no son cosa del pasado, ni hay una relectura por parte de Europa de esos hechos, sino que continúan vigentes. Cuando el anterior presidente de México, Antonio Manuel López Obrador, hizo un gesto público de decirle al presidente, al jefe de gobierno progresista español, alguna vez podrían, por lo menos, si no devuelven la plata y el oro, cosa que es difícil que se afanaron, podían pedir perdón en voz alta y decir, che, nos equivocamos. Y eso no ha ocurrido, aún con el socialismo gobernando en España. No solo eso, sino que las teorías más difundidas es que el genocidio fue producto de las enfermedades que traían los españoles y que contagiaron a pueblos originarios de América Latina que no tenían los anticuerpos necesarios porque nunca habían tenido esas enfermedades. Es decir, ni la España más progresista, por decirlo de alguna manera, reconoce que se trató de un holocausto, de una conquista económica a fuerza del mancillamiento, no solo de la cultura, sino de las vidas de los pueblos originarios y el robo de su patrimonio. Claro. Y por ejemplo, ahora la presidenta Sheinbaum es muy renombrada a nivel internacional por las ropas que usa, que son los típicos bordados de Oaxaca. Pero además AMLO, a propósito de lo que vos decís, tuvo un gesto muy interesante antes de irse como presidente, que fue el último saludo que hizo de fin de año, lo hizo desde Palenque. Palenque, que se ubica en la cuenca del río Usumacinta, una región maya, y que es uno de los sitios del periodo clásico más importantes, maya, ¿no? Desde arriba de ese basamento piramidal de Palenque, AMLO había dado su discurso final por el último fin de año que saludó a los mexicanos. Hay muchas argentinas en la Argentina, está claro, y hay muchos Méxicos en México. A mí me sorprende mucho, tuve la suerte de estar mucho tiempo, más de una vez en México, cómo hay tanta gente que puede ir a México y conocer un México epitelial, ¿no? El México para los turistas, el México de los lugares considerados paraísos tropicales, pero fabricados al gusto estadounidense, y no tiene ni el coraje ni el valor ni la curiosidad de meterse en otro México. Está ahí a la vista, no es que está escondido, y que de alguna u otra manera sintetiza y explica lo que podría ser una forma latinoamericana de asumir el mundo, ¿no? El Museo Nacional de Antropología de México, por ejemplo, le daría a cualquier persona que ingrese una noción solamente visual de qué fue la conquista española. Cuando uno ingresa a ese museo, no sé si te acordás es maravilloso, o lo viste, hay un modelo a escala de cómo era la civilización azteca, cómo era la ciudad principal de los aztecas, cuántas personas vivían, sus primeras chozas y hasta dónde había llegado el conocimiento, o sea, qué cosas se creían y qué cosas se sostenían. Y al lado lo que era Madrid en el mismo momento, al lado de esto era una aldea.
Aquí creían que el mundo era chato y estaba sostenido sobre 4 elefantes, así de claro. Por eso cuando Colón hizo el viaje le decían que estaba completamente loco, que se iba a caer. Aquí había conocimientos astronómicos que hoy son de avanzada. Y sin embargo, estos de acá convencieron a estos de acá de que eran incivilizados y bárbaros y que necesitaban de un Dios que regiera sus vidas, y cuando se apropiaron no de todo. pudieron hacerlo, se quedaron con todo y mataron a los que pensaban diferente. Cuando uno ve esa escala, esa proporción contada desde nosotros, no tiene más remedio que decir, he vivido engañado, me han contado una historia distinta. O por lo menos problematizar, ¿no? Que eso es lo que decía Dussel, que ponía en disputa este modelo eurocentrista. Incluso con la enciclopedia de hoy, en la facultad estoy estudiando sociología y vimos Dussel en antropología, me quedé con 2 conceptos de él, la alteridad y también esa no neutralidad frente al opresor y el oprimido, ¿no? Que te ponías del lado del opresor si no defendías que estábamos siendo oprimidos. Te quería preguntar, Cecilia, si alguien no conoce o no leyó a Dussel, cuando ve el documental, ¿con qué idea crees que se queda, ¿no? Dusseliana, al ver el documental, Sí. o para qué idea lo hiciste el documental para que nos quedara? Sí, básicamente yo pensé en la academia, ¿no? Que la academia en Argentina sigue siendo un lugar de mucho eurocentrismo, así que hay una trama narrativa que está orientada a revisar las categorías fundamentales de la filosofía de la liberación, ¿no? El caso de la exterioridad, la víctima, que es lo que hace la filosofía de la liberación, no ubicarse en el lugar de ese otro como un otro oprimido, víctima, y el concepto de liberación. Ahí hay una introducción a esos conceptos y a su problematización, porque yo veía que era importante poner, y es lo que agregué hacia el final, una crítica a esas categorías desde la actualidad. Entonces sus propios discípulos, hacia el final del documental, revisan críticamente esas categorías, trascendiendo a Dussel, ¿no? Qué bueno. Para que quede esta imagen de que, bueno, fallecido Dussel, la filosofía de la liberación va a continuar, se va a reformular a partir de los conflictos actuales. Y esto que vos decías de que en México hay muchos Méxicos, hay un concepto de Dussel que me parece lo expresa muy bien y que es el concepto de lo pluriversal. Frente a ese universalismo que Europa, con que Europa siempre se pretendió, ¿no? Mi filosofía es universal, el arte universal. Soy todo. Bueno, Dussel va a decir, no. Eso en realidad es una falacia, porque hasta ellos son particulares, ¿no? Y tienen sus singularidades. Entonces lo que va a plantear es que lo que hay son pluriversales. Cada localidad tiene su cosmogonía, tiene su forma de pensar, sus epistemes, y de esa forma uno no proyecta sobre el otro, que no deja de ser más que una expresión de poder, su cosmovisión. Tomando una idea del artista plástico argentino Daniel Santoro, cuando uno va a los museos, a los lugares donde se exhibe con orgullo la propia creación, pareciera ser a veces que Argentina tiene vergüenza de ser Argentina y que Brasil no tiene vergüenza de ser Brasil y México no tiene vergüenza de ser México. Es un problema de la década de endeudada, ¿no? Te ha dorado la autoestima y vos te sentís muy mal y todo lo tuyo te parece feo porque en realidad me estás debiendo. Es sobre el acreedor, sobre nosotros. Eso si la historia empezara hoy, pero la verdad que es una constante de la sociedad argentina, tal vez un subproducto de las inmigraciones europeas, de creer que Buenos Aires es la ciudad más europea de América y que si hacemos un museo se tiene que parecer al de Berna o al de Zúrich. Exactamente. Y no tener los colores, los olores y los sabores de nuestra propia tierra. Exactamente. Es interesante una cosa sobre Enrique Dussel, que produjo una eclosión en la historia de la filosofía latinoamericana sin ser marxista. Claro. Es más, dialogando con el marxismo, pero a prudente distancia por su fe católica, que no es menor la discusión sobre la conquista desde el catolicismo. Sí, exactamente, y bueno, eso también lo tiene de la opción por los pobres, de la teología de la liberación, ¿no? Él llega en un segundo momento al marxismo. De hecho, él dice que tampoco era peronista, ¿no? Sino que venía más de la democracia cristiana. Sí, más como Rodolfo Kusch, ¿no? Claro, una cosa más. Sí, es muy epocal, ¿no? Eso. Pero volviendo un poco a esto que vos decías, que en el Museo de Antropología tenés estas dos miradas, justamente yo recién mencionaba la Coatlicue, que es la figura fundacional de la cosmogonía náhuatl, y es contemporánea, por ejemplo, al David de Miguel Ángel. Entonces, cuando uno se lo da, yo doy clases justamente de historia del arte de estos temas, les damos a los chicos, digo, a ver, ¿qué pueden decir de una imagen y qué pueden decir de otra? Claro, cuando se encuentran con la Coatlicue se quedan duros los estudiantes. No la vieron nunca antes. Claro, exactamente. Entonces reproducen en cierta forma esa situación que siempre se relata, vivió Cortés cuando se encuentra con la Coatlicue, que era un monstruo, ¿no? O sea, en esa actitud uno ve cuán
cuán colonizados siguen estando los jóvenes en las academias y lo importante que es romper con eso, ¿no? Porque sigue siendo algo más cercano el David de Miguel Ángel y algo mucho más lejano la Coatlicue, que debiera ser más cercano. ¿Será que la maldición de la Malinche, vamos a buscar el tema para compartirlo ahora, sigue rigiendo no solo sobre los pueblos sin darse cuenta, sino sobre las dirigencias políticas, como bien sabemos los que estamos viviendo este periodo histórico en la Argentina y ahora también en Bolivia, en Perú, en Chile y en Ecuador, a diferencia de lo que están viviendo otros países importantes de América Latina como Colombia, México y Brasil? Cecilia, mañana la función es a las 20 en la sala 3 del Gomón. Pero nos vamos a encontrar una hora antes para leer en la Puerta del Gomón, con megáfono, fragmentos fundamentales de la obra de Dussel. ¿Vas a leer vos con megáfono? Sí, claro, sí. Y otros compañeros que ya están anotadísimos ahí que mañana van a estar. Bienvenida a las alteridades. Qué bueno poder contarlo, qué bueno que exista esta película. Ojalá la película pueda verse en Mendoza. Yo soy de Mendoza, ojalá. Mi padre era profesor de filosofía, Enrique Dussel, y su maestro Arturo Roig vivieron ahí, tuvieron que salir en los años 70, más rápido que lento, de Mendoza, y la provincia que tanto homenajea a algunos de sus grandes hombres, bien podría echarle una mirada importante sobre Dussel. Ojalá que tu película pueda verse en Mendoza, ojalá que Mendoza pueda verse en Dussel, aunque parece un poco difícil en estas circunstancias. Gracias por haber venido al programa. No, gracias a ustedes. Amparo Ochoa, ahora La maldición de Malinche.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. 15 y 12 minutos de esta tarde de martes nos vamos rumbo a las calles de la Ciudad de Buenos Aires con el móvil 1 de la M530. Martín Suárez, ¿cómo va? ¿Por dónde estás? ¿Cómo te va, Carlos, Marina? Buenas tardes. Bueno, bastante ajetreada la jornada de hoy. Te comento, desde temprano estuvimos cubriendo la reunión con gobernadores allí en la Casa de la Pampa. Después nos enteramos de que había asambleas también en el aeropuerto Jorge Newbery, que están tomando medidas de, movilizarse el próximo jueves. Estamos hablando de trabajadores que están desvinculados de la CGT, que son trabajadores tercerizados que trabajan de manera privada para la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, y también otras aerolíneas de banderas extranjeras dentro del aeropuerto Jorge Newbery. Bueno, han determinado en asamblea, Carlos, y esto es importante, de que van a marchar el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde y un poquitito más temprano también, junto a todos los gremios y sindicatos que convocaron
a la gran marcha en rechazo a la reforma laboral. Pero también están exigiendo que van a poner el foco sobre otros proyectos de ley que está debatiendo en estas jornadas extraordinarias dentro del Congreso Nacional del Gobierno, que tiene que ver con la reforma penal, que afectará también gravemente a quienes participen de diferentes protestas sociales, entre ellos trabajadoras y trabajadores. Es decir, si nosotros el día de mañana estamos ya con la ley del Código Penal aprobado y salimos a manifestarnos en contra de alguna medida del gobierno, es muy probable que terminemos presos si se concreta esta nueva ley, porque va a estar atacando a todas aquellas personas que también se manifiesten. Desde otros espacios sindicales, Carlos, están coincidiendo con la postura de ATE Nacional y también las dos CTA, que no solo van a movilizar este jueves, sino que además realizan un paro nacional por 12 horas en todos los sectores estatales y también del ámbito privado. También desde los sindicatos de izquierda hacen un fuerte llamado a todo el sector privado para que se sumen a la marcha de este jueves y exigen un plan de lucha contra todas las reformas que quiere debatir el gobierno de Milei. Si te parece, escuchamos la palabra de Luciano Corradi. Luciano Corradi es delegado de trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas, que invitaba precisamente a que todo el mundo marche este jueves contra la reforma laboral. Reforma laboral que es completamente retrógrada, que quiere hacer retroceder en materia de derechos laborales 50, 100 años. Nosotros en nuestro sector, como en todo el movimiento obrero, afecta el intento de terminar con el derecho a huelga, el banco de horas, donde le da la potestad a la empresa de manejar tu vida, cuántas horas trabajás, cuántos días, a qué hora ingresás a trabajar y a qué hora te retirás. Son todas cosas que afectan, entre otros puntos, consideramos que son muy graves y por eso hacemos un llamado en todos los aeropuertos a movilizar fuertemente este jueves, y desde ya creemos que no alcanza con una movilización, que tiene que haber un paro nacional y un plan de lucha, que es la única forma de frenar esta locura que quiere imponer el gobierno a todos los trabajadores y trabajadoras. Desde que asumió Javier Milei, el sector privado recortó en más de 250.000 puestos de trabajo. En estos últimos 3 meses, casi 50.000 puestos de trabajo fueron reducidos de la mano privada, es decir, 50.000 familias se quedaron sin ingresos en toda la República Argentina. Es decir, el grueso de trabajadores privados es el más atacado por las políticas de ajuste de Javier Milei. Contra aquellas mentiras que dicen de que el gobierno está recortando solamente en el Estado, no señora, no señor, está atacando a todos los trabajadores y trabajadoras, y no hay lugar en todo el país que no está siendo afectado por estas políticas de ajuste. Carlos. Sin lugar a dudas, gracias, te escuchaba con mucha atención. Abrazo grande. Otro para vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Más adelante tendremos en el aire al móvil 2. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
el último tema de anticipo del disco Por Salir de Barbarita Palacios. Se llama Baguala Desesperada. Sus invitados son León Gieco y Gustavo Santaolalla. El disco estará a disposición en todas las plataformas dentro de 2 días a partir del 18 de diciembre. Nico de Escalada escribió recién en el WhatsApp de la radio: ¿cómo te cuesta, Carlos, nombrar a Venezuela como parte del lado progresista de América Latina? O sea, que vale para México, Colombia y Brasil y no para Nicaragua o Venezuela. Por ahí pasabas por el programa y escuchaste solamente hoy el programa, pero no solo no nos cuesta definir a Venezuela como un país gobernado por la izquierda, o a Cuba o Nicaragua, sino que es parte de nuestra forma de ver el mundo desde siempre. Supongo que desde antes que vos nacieras. Igual, gracias por el comentario. Se ve que hay gente que piensa así de nosotros. Y a continuación nos vamos rumbo a Alemania, o en todo caso, nos conectamos con Alemania. O Alemania se viene para acá porque si te conectás y ves The Eternal White, que es una serie que habla del silencio entre Ella y Jim, es un recuerdo de la operación fallida de Kim, su hija, y ahora es incapaz de sentir emociones. En su viaje de regreso a Sandoz, el planeta blanco, la nave sufre un accidente y quedan varados. Para sobrevivir, el grupo debe cruzar el eterno y blanco desierto de planeta para llegar a Atis, evitando ser capturados por sus criaturas salvajes que reaccionan ante sus miedos, dolores y alegrías. Le damos la bienvenida al director Christoph Bell para hablar de Eternal White, que es una coproducción, imagino, o una producción argentina de un director que es alemán. Hola, Christoph. Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la Somos Radio AM530, la radio de Madres de Plaza de Mayo, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo Bueno, bien. gracias por la invitación y para charlar un poco de la serie. La serie es 100% argentina, ¿eh? Así que Bueno. no es muy... no, lo único que hay alemán creo que soy yo, pero Que es bastante, ¿no? la producción y todo el resto es... sí. Y bueno, mira, recuerdo una anécdota con esto, ¿eh? Me parece importante. A ver. Te la quiero contar. 2003 estuve en la Berlinale con un cortometraje y ese mismo año estuvo Pino Solanas, recuerdo, y pues le habían dado el oso de Berlín, el premio por la trayectoria, y yo justo también gané esa noche con el cortometraje, gané una mención especial de jurado. Sí, público-privado, Y- ¿no? El cortometraje. Exactamente, y hubo una cena en el consulado, y ahí sí estaba un poco, mi ser alemán estaba un poco, bueno, alemán, el cortometraje argentino, ahí como esa cosa me chocaba un poco, pues también había vivido recién, no sé, 3 años en Argentina, quizás, o 4, entonces era raro, y me hablaba mucho de esto, no me acuerdo si era el cónsul, no quiero ahora hablar mal de nadie, pero una de estas personas tenía como un tema de, sí, pero es un cortometraje argentino. Me surgía la pregunta, ¿viste? Como... Y Pino, yo me acuerdo, Pino, mira, no lo conocía antes a Pino, pero estaba justo sentado al lado mío, me dice, pibe, olvídate esa charla, es más argentino ese cortometraje. Y me dejó así como, ok, listo, se terminó el tema. Me parece eso, ¿eh? Más ¿Qué? allá de las personas, las obras tienen su origen en donde se hizo el conjunto del trabajo, ¿no? Ahí Y está de Paula investigación. Brasca, sí. Paula Brasca, a quien le mando un beso, compañera. No, claramente esta serie que se filmó acá en Argentina, estamos viendo esos paisajes, es en Catamarca, ¿no? Es en donde les contaba Fiambalá. Sí, es todo cerca de Fiambalá, las dunas de Tatón y dunas mágicas. Qué Y vamos maravilla. a filmar en Campo de Piedra Pómez también, pero no llegamos. Vos sabés, Christoph, cómo va. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, que hay una larga tradición de la mirada extranjera sobre Argentina, que perciben la Argentina cosas que los argentinos no perciben. El ejemplo de la utilización de Catamarca como escenario para una serie de ciencia ficción es una de las posibilidades de esta, la mirada extranjera sobre nosotros mismos, sobre nuestro paisaje, ¿no? Nuestra forma de ser. Sí, yo otra vez no sé si lo veo por ahí, pero igual me lo venía pensando, no sé si es la mirada extranjera, pero quizás
las ganas de hacer ciencia ficción en la Argentina tienen un poco que ver con eso, digamos. O sea, así surge el paisaje, ¿no? Obviamente en búsqueda de un paisaje que se pueda para hacer un planeta distinto o un lugar no terrestrial. Entonces, Poco explorada el género de ciencia ficción en Argentina. Sí. Bueno, ahora vino El Eternauta, también lo han hecho un poco los Puenzo, hijos. Estudiaste, te formaste acá en la FUC, ¿no? estudié en la FUC, sí. Estudié en la FUC y después en Barcelona también, ¿no? Y en Barcelona, y ahora estás radicando, o sea, estás viviendo en Berlín. No, yo vivo en Argentina, estoy de visita acá, ¿eh? Ah, estás de visita en No, no. Berlín. Pensé que te habías vuelto a Berlín. O sea, vivís acá en Argentina y The Eternal White le hiciste para las plataformas, que se estrenó el 13 de diciembre. Un poco qué feedback tuviste con el público o cómo se recibió a este estreno de The Eternal White, ¿no? Que tiene un nombre en inglés siendo una ficción argentina. Sí, y el público la verdad fue bastante lindo, fue lindo porque también tardamos mucho en terminarla, hubo muchas dificultades de presupuesto y de postproducción y también de distribución que no fue fácil, que para mí también tiene que ver con la ciencia ficción, por eso fue bastante emocional, creo, o sea, todos los que trabajaron en la serie y todo eso, es lo primero que pasa, ¿no? Cuando había también la gente que estuvo, que trabajó, incluso la gente que vino de Catamarca, todo eso fue muy emocional y ahora lentamente viendo qué está pasando, digamos, qué escribe la gente, qué se va escuchando. Es un estreno complejo porque estamos en plataformas muy diversas en distintos países del mundo. O sea, armamos como un rompecabezas de agregadoras no sé, de pronto está en Apple TV en Australia o en Prime Direct en Estados Unidos o en Amazon Prime en España, entonces es como un rompecabezas y vamos a ver qué pasa. La verdad siempre, a mí me gusta entregar las obras así ya interactúan con el espectador y yo no tengo incidencia en lo que va a pasar. Bien, acaba de pasar una cosa fuerte en el hermano país de Chile. Ha ganado unas elecciones un presidente que reivindica a su padre nazi, se llama Kass. Está hoy en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei. Vos que sos alemán y podés mirar eso desde otro punto de vista, alemán-argentino desde otro punto de vista, ¿hay síntomas de nazismo en los poderes de la ultraderecha aquí en el sur de América? Sí, yo creo que hay en todos lados, más allá de Sudamérica, digamos. La derecha está volviendo fuerte y tiene sus rasgos diversos de acuerdo al país donde surjan, ¿no? Que puede ser una derecha quizás más liberal económico, o que puede levantar banderas más xenófobas o más de la derecha clásica, nazi. Yo creo que depende de dónde surge, pero surgiendo están en todos lados, sí, lo de Chile es bastante fuerte. Christoph, ahora que te viniste en Argentina desde el 2003 más o menos, o por ahí, ¿no? ¿Desde cuándo vivís acá? Por primera vez con idas y vueltas en el 99. Bueno, desde el 99, y que trabajaste en el sector audiovisual todos estos años, ¿no? Porque todos los trabajos que hiciste han sido premiados, han recorrido festivales de carácter internacional, tus trabajos de realización audiovisual, y que ahora pudiste filmar esta serie en Catamarca y que la pudiste distribuir entre plataformas y que podés trabajar en este sector aún hoy con toda la coyuntura muy compleja que estamos atravesando. ¿Cómo ves el futuro de la ciencia ficción y de la realización audiovisual nacional argentina, más allá del origen de cada uno que la realice? Como decía Pino. Sí, estaba justo pensando ahí en Pino o en otros de su generación. Yo justo el otro día tuve una charla sobre eso, que alguien me preguntó qué le recomendaría a una generación un poco más joven que está más empezando, y me llevó en la cabeza, me llevó a Pino, a Raimundo Gleiza o a esa generación que bueno, que hay que pensar distinto. Yo creo esta serie todavía tuvo su auge, tuvo su posibilidad de producción en el gobierno anterior, así que no sé qué va a pasar con todo esto ahora. Lo que quiero decir es, hacer hoy cine me parece en un contexto tan distinto, requiere salir un poco de la cabeza de cómo aprendimos a hacer cine en los últimos 20 años, creo yo. No esa cosa de donde había una protección, donde había un
un mecanismo de producción donde era más fácil conseguir coproducciones incluso, y todo eso está más difícil ahora. Yo miraría hoy más cómo se hizo el cine en los años 70, miraría a referentes como Raimundo Iglesias, pero también en Brasil, a Glauber Rocha, o a Bolivia, al grupo Ucamau. Digamos, como hay una cosa, quizás la búsqueda tendría que ser más por ahí. En mi Más caso, revolucionaria, más guerrillera, más cine de guerrilla, esa onda, que recién decías lo de la distribución y no te creas que hay una política que más allá no es con la ciencia ficción, es con cualquier género. Está imposible generar un sistema de distribución cuando uno genera un contenido audiovisual, sobre todo de manera independiente, ¿no? Porque al no haber una regulación que multiplique oportunidades más allá de los méritos y que pueda proteger y promover esta industria, no solamente se desfinancia y se enmagrece, sino que tiende a desaparecer. Y esto que decías muy clave de tener que reaprender una forma sin los mismos medios de producción y incorporando nuevos, ¿no?, medios de producción para generar la realización audiovisual. sí, pienso eso. También cambiaron los medios, ¿no? Eso suma a eso también, ¿no? Que también es un desafío de pensar para los medios de hoy, pero bueno, ustedes seguramente lo están viviendo también con una radio y de pronto salen en YouTube o en otros canales. Sí, ahora estamos en stream, pero somos analógicos, o sea, respetamos un poco los teatros de la mente. Bueno, en el caso de Christoph se trata de alguien que produjo televisión en la Argentina durante muchos años. Trabajamos juntos en ese momento. Desde aquel instante han pasado de eso 12 años, 13 años, Christoph. A hoy la presencia del streaming es una de esas novedades que vos mencionás. ¿Cómo ves desde la producción de televisión lo que está pasando en el mundo audiovisual, además de tu experiencia en el cine? Y veo la transformación, claramente está yendo al streaming, que para mí es otro formato de televisión, ¿no? Como con todas las novedades que tiene, es un traslado de plataforma, y eso conlleva obviamente un traslado de formato, de personas, de personajes, que tiene algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, como esa posibilidad del inicio, de que de pronto hay un montón de gente empezando y tiene la posibilidad de la salida. Eso siempre en las plataformas está bueno. O sea, no hay nadie que dice vos podés salir y vos no podés salir. Claro, una Y a salida la vez, laboral más plural, decís. y ya una salida de poder mostrarse, digamos. En la televisión vos tenías que arreglarlo con alguien para salir en la televisión, digamos. Como ya ese pequeño cambio, yo lo agradezco a las plataformas. Digamos, pueden surgir talentos nuevos, eso es real. A la vez, obviamente, toda la distribución digital y toda la batalla que hay alrededor de eso es durísima, digamos, también, ¿no? O sea, también es gigantesco lo que se generó y se pelea realmente view por view, y me parece como tiene las dos cosas. Después hay muchas matices, yo pienso hay muchas matices a nivel contenido nuevo, que está pasando con el periodismo, que claramente se está transformando, digamos, como pasan un montón de cosas, algunas interesantes y otras obviamente no tanto. Ahí me interesaba, es buena tu perspectiva. Tengo varios amigos y conocidos viviendo en Europa, entre ellos Berlín, Madrid. Cuando no tienen trabajo, los artistas de esos países están como en el paro y cobran un subsidio, sin tener vergüenza de ser subsidiados, ¿no? Hoy por hoy sí, pero lo que me comentaron es que también estaban ajustando sobre la cultura en también políticas europeas que tenían que ver también con este despliegue plataforma y economía de plataforma que así que se prolifera a lo largo de lo que es totalmente el arte y no solamente el entretenimiento, ¿no? Como algo del espectáculo y el arte, la cultura y el entretenimiento sin poder discernir qué cosa es qué. Sí, es otra vez amplia la pregunta. Yo acá, España no sé mucho, la verdad. Yo estudié en España, pero ahora no tengo mucho vínculo. En Alemania entiendo que es un poco más dura la competencia con los apoyos y con lo que hay para la realización, pero que sigue estando existente, está más discutido. Obviamente también hay una cosa discursiva que entra, ¿no? Que se está como espaciando, que es esa idea de por qué el Estado tiene que apoyar alguna producción o por qué no, pero todavía no lo veo tan, no veo que esté tan afectado. Sí, también veo una puja entre quizás formatos y cosas un poco más nuevas y
formatos un poco más tradicionales. En Alemania hay un temón con la televisión pública, ¿no? Que la gente paga un montón de plata por mes para eso, y eso obviamente siempre surge en la discusión, digamos, en qué se gasta eso, ¿no? Aparte es una factura directa que te llega a tu casa, no es que está medido en algún impuesto. Que uno pone para pagar una televisión pública en Alemania. No, estás obligado a pagar. Obligado a pagar la televisión pública. Es un impuesto. En el momento, es un impuesto, y que te llega la carta del impuesto, la factura aparte, y la tienes que pagar. Y es bastante, no me acuerdo ahora cuántos, creo que son 30 euros cada 2 meses, algo así. Entonces, imagínense que hay una discusión alrededor de esto, ¿no? Como se va salvando por la calidad, creo que para mí realmente es por la calidad lo que tiene, pero ese cambio de medios empieza como a afectar un poco ese ecosistema, diciendo, ok, que la gente nos paga y tenemos que adaptarnos, y esa cosa que es una factura que se paga realmente, lo hace muy directo ese vínculo, ¿no? Como muy... hasta emocionalmente directo. Aprovechando este paso por tu Alemania, ¿vas a la cancha, Christoph? Voy a la cancha, sí, soy hincha del Schalke 04. Del Schalke 04. No sos del Bayern Múnich, ¿no? No, para nada, no. ¿Y cómo son los del Bayern? ¿Cómo son? Los hinchas, sí. Y son no me hagan insultar en la radio. No, pero lo podés decir con una imagen sobre el calor o el frío. Sí, y son unos pechos fríos, ¿no? Bueno, te queremos agradecer mucho este ratito que conversaste con nosotros. Me quedo pensando en esta televisión pública paga por obligación y en el afecto emocional que tiene una cosa así cuando uno invierte en la idiosincrasia, ¿no?, de un país. Te mandamos un gran abrazo y te esperamos pronto por tu país, Argentina. Bueno, gracias, chicos. Muy linda la entrevista. Christoph, Vamos a ver, de Eternal White, el eterno blanco. Sí, nieve eterna será, ¿no? Más o menos así. Bueno, sí, ciencia ficción argentina, rodada en Catamarca, gracias al presupuesto y la financiación de la gestión de gobierno anterior, como lo puntualizó su director Christoph Bell, con un gran elenco: Paula Brasca, Cristian Salguero, Rosa Bordón, Lautaro Delgado, Nadine Cifré y Juan Palomino, entre otros y otras, así que pueden encontrarla por su plataforma amiga. Bien, recién cuando mencionamos el oyente que dijo que no nombramos a todos los países de izquierda cuando tratamos el tema de la filosofía derechas de Dussel, nos escribe desde Colonia: en Uruguay falta Uruguay, entre los países gobernados por la izquierda, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Cuba, Uruguay, etcétera, y seguramente faltan más. Nosotros no damos siempre todo, damos partes, es eso. En la cabeza de ustedes se formará el todo, ¿no? En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas, con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. Es la batalla cultural. Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 15:43 ahora, nos vamos rumbo a la voz de nuestro compañero a la distancia, Pablo Hacker. Pablo, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, te escucho. ¿Estás en el Congreso de la Nación? ¿Ese es el ruido, el ámbito? Sí, es el ámbito del Congreso de la Nación, con un ritmo frenético, no muy habitual para una segunda quincena de diciembre, pero acá Martín Menem, que tiene, digamos, renovado su presidencia y también sus bríos, está impulsando muy fuertemente sacar en forma, yo diría, express el presupuesto 2026. Algo que estuvo frenado durante 2 años, los 2 años del gobierno hasta ahora de Milei. El presupuesto se mantuvo con renovaciones tal cual ocurría en el 23. Pero ahora con esta Cámara que tiene una composición más favorable a la Libertad Avanza, van con todo. En este momento se está tratando una comisión conjunta, que es la de Presupuesto y Hacienda, y también la de Legislación Penal. ¿Por qué están juntas? Porque se está tratando el proyecto de inocencia fiscal, junto con, por supuesto, el del presupuesto, que es la ley de leyes, como siempre lo decimos, la ley madre o base de la cual parte todo el resto. La ley de inocencia fiscal, no creo que la palabra lo dice, va en línea con lo que está haciendo el gobierno de Prepo en estos 2 años, que es que venga el dinero y no preguntemos bien cómo ni de qué manera, ¿no? Así terminó Espert expulsado de la Cámara por sus vínculos, o por lo menos sospechados vínculos con un narco. Eso es un poco lo que está sucediendo, pero tiene 2 aristas, o por lo menos 2 frentes de batalla, porque está el diputados y está el Senado. Si atravesamos el Salón de los Pasos Perdidos, está el Senado, y allí es por donde ingresó el proyecto de reforma laboral, tal como lo llama el gobierno. La idea es que salga rapidísimo. Eso es lo que quiere Patricia Bullrich, con digamos, lo que le ha encomendado el presidente, es que salga casi en forma express para luego tener el tratamiento en diputados. Pero ahí hay una diferencia que de todas formas va a ser muy difícil que la oposición logre digamos, darle relevancia, que es que cuando hay una ley que trata temas fiscales, lo que dice en las buenas costumbres es que siempre ingrese por diputados, que se trate primero en diputados. Estarían violando lo que es los usos y costumbres de las cámaras, porque la reforma laboral tiene también adentro artículos que refieren a los temas
fiscales. Así que estos días son justamente muy fuertes porque lo que Milei pidió es que sí o sí salga el presupuesto, que sí o sí salga la inocencia fiscal y que por lo menos quede encaminado la reforma laboral, que va a ser un poco más compleja. Por lo menos eso es lo que aparenta con las reuniones que hubo entre diferentes diputados del peronismo, con referentes sindicales. Bueno, esa reforma laboral, que ya lo venimos hablando y que creemos nosotros que es la destrucción del empleo, digamos, tal como lo conocemos, protegido, bueno, eso va a ser un poquito más complejo de que lo saquen en forma express. Pero hay que decirlo, el viento de cola del gobierno en este momento es bastante fuerte. Y lo que quieren es darle visos de legalidad a un proyecto de atropello de los derechos. Sobre esto es bueno enfatizar que a veces algo puede ser legal y profundamente inmoral. Ejemplo, la esclavitud en su momento. Por supuesto. Eso es justamente lo que hemos hablado con varios diputados, que tienen que ver con todas estas cuestiones que se tratan en la Casa Legislativa, se tratan aquí en el Congreso. Obviamente es el lugar por donde tienen que pasar las cosas, pero también después están las formas y cómo se llega y qué acuerdos y los saltos de barco, ¿no?, que se produjeron a último momento y que todavía siguen, digamos, dando que hablar acá en los pasillos del Congreso. Una cosa bastante particular, es un detalle, pero también sirve para pintar un poquito la época. Quienes ven el streaming van a poder observar un pin, esos cositos que se pinchan, ¿no?, en las remeras o en los sacos, que le regaló Sturzenegger, el ministro de Desregulación, a su equipo, justamente como celebrando lo que es esta, yo diría, la andanada final de la reforma laboral, que es justamente el recorte ya total del salario, como lo hicieron previamente con los estatales, con los privados, con los jubilados. Bueno, les regaló un pin con una motosierra como forma de premio, para agradecerles todo el excelentísimo trabajo que viene haciendo desde el gobierno o desde, digamos, del ministerio y desde el Congreso, para seguir licuando el salario de todos los trabajadores. Para quien no supiera de los rituales, a veces los integrantes de un grupo que no necesariamente quieren revelar su identidad en público, pero sí que los propios se reconozcan, hacen unos pins pequeños. El servicio secreto, por ejemplo, tienen unos pins pequeños los integrantes, que el resto no sabe de qué se trata, pero entre ellos se reconocen los integrantes de un cuerpo diplomático, los partícipes de una embajada. Ahora los de la motosierra también tienen su propio pin. Podríamos hacerle otros pines que digan HDP y que lo lleven colgado y que ellos sepan de quiénes se trata, ¿no? Yo creo que en las caras se les nota, no hace falta el pin. Una cosa más en relación a esto, los diputados del peronismo están presentando un proyecto de minoría que es de, digamos, actualización o, digamos, no lo llaman reforma, actualización laboral, que tiene que ver con justamente, sí, a ver, discutamos cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con las nuevas formas de empleo, pero no, por supuesto, la reforma que propone el gobierno, que lo que decíamos antes, una destrucción absoluta, ya lo hablamos varias veces, pero digamos, la desaparición de los estatutos, las bolsas de horas por 12 horas por día de trabajo, vacaciones partidas y demás. Y el último dato, si tengo un minuto más, salió un informe interesante que habla de lo que fue el año legislativo. Esto lo hizo Directorio Legislativo, vamos a darle el crédito. Este año es el más bajo desde el 2015 en cuanto a sanción de leyes acá en el Congreso. Solamente 11 leyes fueron aprobadas. 7 de las 11 fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En 3 de esos casos el Congreso insistió y revirtió los vetos. Así que ha sido realmente un año de mucha lucha acá en el Congreso, pero también con muy poca iniciativa y, como hemos visto, mucho avance prepotente y con, como decías vos muy bien, Carlos, antes, sin la legitimidad que hace falta para poder encarar las reformas que está proponiendo el gobierno en este momento. Y creo que por primera vez en la historia el salario del trabajador de la Argentina es el más bajo de toda América Latina, casi 4 veces por debajo de lo que gana un trabajador en Costa Rica, por dar un ejemplo. Costa Rica no es un país pobre, pero es un país con derechos laborales adquiridos sobre los que no retrocede aún el actual gobierno de derecha. Abrazo grande,
Abrazo. Un abrazo, compañeros. Chao, Marina. Chao, Carlos. Pablo Hacker ayudándonos a comprender la complicada situación en el Parlamento. Buenas tardes, escribió Roque en el WhatsApp de la radio. Programa redondito el de hoy, arrancando por Rafael Alberti, luego la directora del documental y ahora el director alemán, y todo en un hilo conductor, el franquismo, el colonialismo, Total. el nazismo. ¿Qué es lo que nos está encegueciendo a los seres humanos que volvemos a estos sitios, como el caso de Chile? Bueno, no somos todos los seres humanos, pero sí un grupo seguramente para rastrear qué pasa con el presidente de Chile de visita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos rumbo al móvil 2 de la M530 en la Casa Rosada, nuestro compañero Fabián Waldman. Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, Marina, oyentes de la 530 Radio Madres. Te corro del lugar unos metros donde está justamente el presidente electo, Javier Kast, en el Hotel Intercontinental. Acaba de brindar una conferencia de prensa. Previo a eso, Se peleó. estuvo en la casa. ¿Cómo? Se peleó con un periodista, ¿no? Conmigo. Ah, no sabía que con vos. ¿Estás ahí? No sé, ¿cómo? No, ya me fui. Ahora estaba ahí, claro, por supuesto, en la conferencia. En realidad no se peleó. Ahora les relato un poquito más el entredicho, pero lo que sí ocurrió, estuvo primero en la Casa Rosada, recibido por Javier Milei, un poco más de una hora, en una entrevista, en una reunión en la cual, bueno, confluyeron dos mentores de la nueva derecha latinoamericana. Ya se habían conocido y tuvieron dos reuniones previas, el apoyo claro de Javier Milei hacia Kast, luego de la primera rueda, lo que habíamos conversado ayer, y su posicionamiento en cuanto a lo que tiene que ver en la historia de Chile, claro, allí reivindicando algunas políticas, y en estos momentos, más que nada, el odio hacia el extranjero, que es lo que más está en la agenda chilena. Es increíble lo que habla el presidente chileno de los venezolanos, en una situación, quiere generar un corredor humanitario, Carlos, Marina, escuchen bien, un corredor humanitario para que los venezolanos empiecen a regresar a Venezuela. Bien, ha prometido expulsar a Venezuela a 300.000 venezolanos residentes en Chile, y con eso ha ganado las elecciones. Quiero aportar sobre esto. Chile es un país que, por sus características geográficas, una delgada línea al sur de América, tiene interactuación permanente con los países que lo rodean, entre ellos Argentina, Bolivia y Perú. Hay una especie de xenofobia chilena básica sobre bolivianos y peruanos, que en general llegan a Chile, como vienen a la Argentina, a hacer trabajos que chilenos en general no harían. Pero este presidente ha volcado esa furia xenófoba de una parte de la población chilena sobre los venezolanos, la mayoría de los cuales han huido de Venezuela buscando un trabajo que esté por debajo en la escala del que hacen los bolivianos y peruanos inmigrantes en Chile, y es a ellos a los que apunta el presidente hijo de un nazi. 300.000 son los venezolanos, 300.000 en Chile, acá 500.000. Acá 500. Efectivamente, 300.000, y él espera llegar el 11 de marzo a la Casa de la Moneda, donde dijo que va a vivir. Hay una controversia al respecto, pero se refirió, le preguntó un colega chileno, y allí. La cuestión es que cuando terminó la reunión con el presidente Javier Milei, salió a la Plaza Seca a saludar a los chilenos que se acercaron a brindarle su apoyo. Se sacó fotos al mejor estilo Jabo. Hubo allí cruce con algún periodista, con Fabián Rubino, que le quiso hacer una pregunta, le contestó mal, hubo una ida y una vuelta. Pero más allá de eso, también hubo algún insulto. Está por ahí el video, lo podemos escuchar. A ver qué pasó. Estamos viendo y escuchando el video. Muito obrigado. Muito obrigado. Pinocho culiao. Pinocho culiado, le dijeron. Pinocho culiado. Pinochetista mal llevado, por decirlo de alguna forma. Son muy finos, Carlitos, qué decirte. Bueno, luego la conferencia de prensa, en la cual habían prometido que íbamos a preguntar mitad de medios argentinos, mitad de medios chilenos. Solamente preguntaron dos colegas de medios nacionales. Hubo 5 preguntas de chilenos. Bueno, de alguna manera el tema central fue Venezuela. Habló muy despectivamente de los sectores más marginales de la Argentina. Dijo que estábamos en una situación catastrófica, también en el contexto de la conferencia de prensa y de lo que dijo la reunión. Y se terminaba la conferencia, se iba, y yo le quise preguntar por Malvinas y la Patagonia, sendas definiciones que ha tomado, bueno, histórica la participación chilena en la guerra de Malvinas,
cuál era su postura frente a la general situación amigable que tienen con el Reino Unido, y en particular de la Patagonia, que tiene que ver con declaraciones suyas en el sentido de recuperar, entre comillas, espacio que habían cedido a la Argentina. Bueno, no creo que haya sido por el presidente, de hecho yo le quería contestar por el presidente electo, pero su gente de prensa no le permitió responder la pregunta, y esto fue todo lo que pasó, Carlos. Bien, gracias por contarlo y reportarlo de esa manera, Fabián. Abrazo grande, gracias. Abrazo, hasta luego. Chile, un país con una enorme mayoría de morochos, acaba de elegir un presidente rubio y de ojos celestes nuevamente, siguiendo una línea, la de la inmigración alemana, Alemania-Chile, que es una tradición en su vida cultural, pero que está muy relacionada con el pequeño afán de un país del sur de América de parecerse a los países europeos. En este caso, la estirpe de los nazis, nada más y nada menos. Pinocho culeado. A veces la paloma se equivoca. Empezamos con Rafael Alberti, terminamos con la interpretación de Mercedes Sosa de Se equivocó la paloma. Se equivocó. Hugo de la Plata Se equivocaba. nos escribió para que le informáramos a la directora de la película sobre Dussel que quieren que se exhiba ahí, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Se equivocaba. Estoy siempre escuchándolos y me emocioné mucho, dice Teresita, con La maldición de Malinche. El cielo, que la noche, la mañana se equivocaba, se equivocaba. A veces las palomas se equivocan, a veces las sociedades se equivocan, todos nos equivocamos. Que las estrellas rosas. El asunto debería ser preguntarnos quiénes pagan el pato de las equivocaciones, no las propias, sino las ajenas. Se equivocaba. Pasamos de una emoción a otras con los programas. Ayer Héctor Arterio, hoy Rafael Alberti. Estamos conmovidos con tanta belleza, nos hacen bien. Nos escribe Mirta de Andrea. ¿Cómo se llamaba la serie del alemán? Pregunta un oyente de radio. The Eternal White. The Eternal White. The Eternal White. ¿Y en qué plataforma se encontraría? Se puede ver en Apple TV, Prime Video o YouTube Movies. Nos despedimos hasta mañana. Mañana será un día de miércoles. Terminamos este martes. Goodbye, Vietnam. Goodbye, goodbye. See you tomorrow. Sí. I see, ¿no? I hope. Ya bye. Viene Pablo Caruso y gran equipo y vuelven las ideas aquí a la M530. Somos Radio. Se equivocaba.